Leyendo la palabra de Dios, encontré algo muy interesante. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, que es el último libro de la Biblia y el último capítulo de Apocalipsis, encuentro 3 veces esta palabra. En el capítulo 22 y el versículo 7 dice: vengo pronto, y lo dice Cristo. Dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. En el versículo 12 del mismo capítulo 22 de Apocalipsis dice: miren, yo ya vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Y luego, en el versículo final, o el penúltimo, versículo 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué 3 veces en este mismo capítulo dice vengo pronto? Porque el Señor Jesucristo viene pronto. Es una gran verdad. Los discípulos estaban hablando con el Señor cuando les mostró el templo, y ellos dijeron que muy bonito, y que las piedras, y que los adornos, y no sé qué. Y el Señor Jesús les dice: ese templo va a ser destruido, y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y los discípulos dicen: ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá de esa destrucción? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del mundo, ¿qué señal habrá? Y Jesús enseña todo un capítulo, el capítulo 24 de Mateo, enseñando acerca de el acontecimiento que va a suceder pronto, la venida del Señor. Pero luego encontramos que en el capítulo 25 de Mateo, como la continuación de lo anterior, pone una parábola acerca del reino de Dios y lo compara con 10 vírgenes, 10 doncellas. Y dice allí, en el capítulo 25, que en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Aquí está hablando de la iglesia. Esas vírgenes representan a la iglesia. Y si nosotros hiciéramos un estudio de todas las iglesias y la condición espiritual que la iglesia tiene, podríamos encontrar que el 50% de la iglesia es consagrada y activa en su cumplimiento, en el cumplimiento de su deber y de sus responsabilidades. Pero el 50% de la iglesia es mediocre. Asisten tal vez a las reuniones, pero hacen muchas cosas en el mundo y no están preparados para el encuentro con el Señor. Y esta parábola nos indica claramente la importancia de estar preparados y despiertos para cuando el Señor venga. No puedo entrar en detalles de esta parábola, pero las 10 vírgenes están divididas en 2 grupos. 5 eran sabias y entendidas de los tiempos, y 5 eran insensatas y descuidadas. Y dice que todas cabecearon, todas se durmieron, todas estaban esperando al Señor, todas oyeron las mismas instrucciones, pero 5 se durmieron y 5 permanecieron despiertas. Y así está la iglesia. La mitad de la iglesia está activa y trabajando y evangelizando y haciendo cosas, pero otros simplemente van a la iglesia por costumbre y quedan allá, oyen el sermón y salen como si nada. Esa gente necesita prepararse. Y como iglesia debemos estar preparados y despiertos para la venida del Señor. Y en tercer lugar, cuando nosotros hablamos de preparados para el encuentro, es viviendo la vida cristiana auténtica, la vida cristiana normal,
No solo diciendo yo creo en Dios y ya, y me congrego cuando quiero, y hago tales cosas cuando quiero. No, los que seguimos al Señor y servimos de acuerdo a su palabra. No que seamos perfectos, pero que procuramos vivir lo que la Biblia enseña. Y quiero terminar con una expresión muy interesante. Cuando el Señor compara a la iglesia con la esposa, dice que la iglesia debe someterse al esposo como como la iglesia se somete a Cristo. Así que la esposa se somete al esposo y la iglesia se somete a Cristo. La esposa al esposo y la iglesia a Cristo. Pero luego cuando habla de los maridos, dije que los maridos deben amar a las esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que si Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella, lo menos que podemos hacer nosotros es responder o corresponder a ese amor que el Señor nos brinda. Y cuando habla allá en Efesios capítulo 5 y el versículo 27, dice claramente que el Señor va a preparar a su iglesia. Noten que es Él mismo el que la va a preparar a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Voy a dejar este tema para hablarlo en el próximo programa, porque es importante que nosotros sepamos el estado en que la iglesia debe estar en el rapto o cuando la iglesia sea arrebatada. Y será el tema del próximo programa. Que Dios les bendiga y espero que usted esté despierto y preparado para ese encuentro con el Señor, porque Él viene pronto. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.